Ah, bueno, listo, Ani. Bueno, entonces, la idea es hacer una revisión como de las imágenes cardíacas que utilizamos y como resaltar las cosas que nos puedan servir a nosotros en la unidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Mirar desde la perspectiva de la UCI, cuáles son las indicaciones que tienen nuestros pacientes para ir a algún tipo de imagen avanzada, una interpretación básica y, digamos, útil y pragmática en la unidad, cuáles son las ventajas que tienen y tener acceso como a estas imágenes y cuáles son las limitaciones también que tenemos. Sobre todo, la idea es que como sabemos que los pacientes en la unidad van a tener que ser transportados y esto implica una serie de riesgos que tenemos que asumir, la idea es mandar las imágenes o están indicadas cuando vayamos a obtener un beneficio y sobre todo que nos vaya a cambiar la conducta terapéutica y nos ayude a tomar decisiones en los pacientes críticos. Entonces, porque es importante que nosotros dominemos este tema y sepamos de lo que están hablando. Pues tenemos una gran alta prevalencia de patologías que se van a diagnosticar con este tipo de imágenes, TAC, resonancia y con angiografía invasiva, sobre todo también porque nuestra herramienta, digamos, básica y esencial, que es el eco en la UCI, hay algunos pacientes que no vamos a poder tener la información que necesitamos porque hay limitaciones en cuanto a ventana y tenemos que tener un conocimiento para poder indicar otras imágenes avanzadas y saber cómo interpretarlas. Entonces vamos a hablar de tres, sobre todo de la TAC cardíaca, de la resonancia magnética y de la angiografía coronaria invasiva. Entonces la TAC cardíaca vamos a sobre todo indicarla y lo que más información nos va a dar es cuando queremos saber de la anatomía, sobre todo de la vascular coronaria. La resonancia nos va a hablar de la funcionalidad y la caracterización tisular, de la funcionalidad como del tejido. Y la angiografía coronaria es una anatomía en tiempo real, sobre todo que además en el mismo momento podemos hacer una intervención. Y la modalidad depende, pues, de lo que yo quiera buscar, entonces es importante saber en qué momento vamos a mandar qué, de la estabilidad de mi paciente y pues de la conducta terapéutica. Entonces, la angiografía coronaria por tomografía, ¿qué es lo que es? Es una técnica no invasiva que permite justamente esto, pero vamos a poder evaluar las arterias coronarias, la anatomía cardíaca, hacer una caracterización de las placas ateroscleróticas y todo el resto de estructuras vasculares. Se utiliza y se administra yodo, entonces los pacientes tenemos que mirar y estar muy pendientes de la función renal y qué riesgo vamos a asumir al administrarles estas cantidades de yodo. Va a haber una clasificación de las arterias coronarias, se sincroniza el pico de realce arterial, van a ver, eso nos va a dar una imagen fina y digamos muy detallada, se hace una reconstrucción en múltiples planos y tridimensional. Entonces vamos a tener una evaluación anatómica muy detallada. Que es importante, digamos, como aspecto técnico, la idea sería, digamos, hacerlo siempre, no sé si se hace aquí así, pero en la literatura siempre dicen que tenemos que hacer un EKG gating, que es como una sincronización con con electrocardiografía y es necesario porque como estamos en continuo movimiento, puede que, como pueden ver, esto aquí se ve, sí. Entonces, como pueden ver, digamos acá, si no se hace esta sincronización, lo que va a hacer es que se pueda generar un artefacto y va a hacer como si tuviéramos algún tipo de anomalía que al hacer la sincronización se desaparece. Entonces nos permite tomar decisiones muchísimo más óptimas. Este sincronización puede ser prospectivo o retrospectivo, pero bueno, la idea es que siempre se puede hacer para tener más precisión de las imágenes. ¿Qué es importante? Y aquí, digamos, esto es sobre todo para nosotros, es que hay ciertas características que tienen que hacerse cuando se toma la imagen, digamos, de una manera óptima. Si mandamos un paciente en consulta externa a hacerle este TAC, entonces tiene que tener, la ideal es que tenga que tener frecuencias cardíacas bajas de 65 a 70 latidos por minuto y esto requiere el uso de medicamentos. Nuestros pacientes a veces obviamente están inestables y tienen otros más medicamentos, entonces utilizar esto no es tan fácil. Justamente estas indicaciones son las que nos van a hacer que se contraindique o no el procedimiento. Entonces, para tener estas frecuencias que se requieren, obviamente menor frecuencia cardíaca, pues tenemos una mejor calidad de la imagen, vamos a tener que utilizar beta bloqueadores, pacientes que tienen bloqueo, que no van a tolerar, pues entonces estos no se podrían utilizar. Y lo otro súper importante es que para tener también un aumento del diámetro de las arterias coronarias para mejorar justamente esa visualización de los vasos, sobre todo a nivel distal y que nos disminuya el número de falsos pues negativos, necesitamos hacer una vasodilatación coronaria. Las guías indican
que tienen que administrarse nitroglicerina sublingual antes de la adquisición de las imágenes. Obviamente, eso toca tenerlo en cuenta porque no todos nuestros pacientes en la UCI en este momento van a poder realizarse esto, tolerarlo, pero digamos que esas son las características que nos ayudan a tener una imagen óptima. Entonces, en el consenso que se revisó, esto es un tema supremamente extenso cardiológico, pero intenté sacar como las cosas que más podrían ser prácticas y sobre todo saber cuándo están indicados. Entonces sabemos que la TAC cardíaca va a estar sobre todo a ser parte del estudio de dolor torácico en pacientes que tienen riesgo intermedio y que tienen un dolor estable. Y nos permite saber si el dolor es de origen isquémico o no. Entonces, digamos, teniendo esta información, pues se va a ver, podemos tener algún tipo de conducta y nos permite hacer, digamos, intervenciones percutáneas, que sería como el gold estándar para mirar la anatomía, sin poder evitarla si tenemos una buena imagen acá. Entonces, importante, se no sabe nada, pero la idea es ahí en lo que les dije es el rendimiento diagnóstico que se realizó cuando se hacen pruebas funcionales como el electro. Aquí queremos mirar, por ejemplo, los pacientes de dolor torácico, mirar si es origen isquémico o no y si está indicado hacer una revascularización percutánea o, bueno, cirugía, ya más allá de lo que de la charla. Pero la idea con esto es que se compararon que el ATAC tiene un alto rendimiento diagnóstico al compararlo con otras pruebas de funcionales, como es la prueba de esfuerzo o el SPECT, prueba nuclear. Los pacientes pues en la UCI no van a poder hacer una prueba de esfuerzo y al hacer este estudio de metaanálisis que se hizo, se revisaron 26 estudios, compararon la TAC coronaria tanto con prueba de esfuerzo como SPECT y ven que inclusive puede ser hasta superior la tanto sensibilidad y especificidad comparándola con las otras dos. Esto quiere decir es que si nosotros tenemos algún resultado de esto, podemos estar confiables que es, digamos, tiene alto rendimiento diagnóstico y nos permite toma de decisiones adecuadas. Entonces, ¿qué nos va a mirar qué es la utilidad en la UCI? Proporciona no solamente el diagnóstico, sino también que nos habla y nos da información pronóstica. Nos dice que pacientes están a riesgo de tener un evento coronario hasta inclusive periodos hablan de 36 meses cuando tenemos un ataque normal. Entonces, son pacientes, y cuando no, así inclusive no está indicada en el momento una intervención tanto percutánea como quirúrgica, son pacientes que serían ya de alto riesgo, así no tengan una obstrucción o una estenosis severa. Entonces, son pacientes que, digamos, tenemos que ponerle un poquito más de atención. Aporta, bueno, lo que ya mencioné, modificar pues el curso clínico del manejo terapéutico de indicaciones. Tiene importante saber qué placas están para los pacientes más a riesgo por las características de las placas y ayuda a evitar coronografías innecesarias y pues procedimientos invasivos. Esto es un estudio que se realizó donde miraban el valor pronóstico de un ataque normal y se hizo 1.200 pacientes que tenían TAC normal o placas también de bajo riesgo y se asociaba con un menos de 1% anual de eventos cardiovasculares. Entonces, la importancia de esta prueba es que tiene un alto valor predictivo negativo. Para tener en cuenta un poco cuáles son las características, digamos que esto es un poco más de cardiología, pero saber qué características de las placas van a ser un riesgo mayor. Entonces, no solamente es que esté obstruido, inclusive estas son personas que son pacientes de lo que ya dije, bajo riesgo, riesgo intermedio, que no tienen estenosis severa, inclusive menos de 50%, pero se ha visto que en estudios que se hicieron, este CONFIRM, que muestra 3.000 pacientes alrededor, donde una placa obstructiva en 4 segmentos era el mismo riesgo cardiovascular que tener enfermedad obstructiva crónica. Importante que se asocia con mayor, estas placas no calcificadas, pero con alto volumen, se asocian con mayor riesgo de ruptura y con mayor síndrome coronario temprano. Entonces, pues son pacientes a riesgo. Identificar estas que les llaman placas de alto riesgo, que son dos cosas, que en la TAC se van a ver como con placas de baja atenuación, con menos de 30 unidades Hounsfield o que tienen remodelamiento positivo. Y las hablan como de doble, si tienen estas dos cosas, son como los doble positivo y a 2 años estas personas tienen un riesgo de tener 22.5 riesgo mayor de tener 22.5 mayor de riesgo de tener un evento coronario a los 2 años versus cuando no, que tiene solamente el 0.5.
Indicación como resumen es pacientes que están de riesgo intermedio o alto, pacientes jóvenes y que no se sabe si van a tener una enfermedad obstructiva o no. Digamos que estamos ahí en el coronario obstructivo, estamos ahí en el limbo y es una dosis de radiación, digamos, relativamente baja que se puede asumir y tolerar y sobre todo tener en cuenta que tenemos un alto valor predictivo negativo. Contraindicaciones, alergia al contraste, que tengan inestabilidad hemodinámica muy alta, como ya dije, toca utilizar nitroglicerina, toca utilizar beta bloqueadores para tener imágenes de alta calidad. Los pacientes que tienen arritmias, que están muy inestables, obviamente al tener una FA o extrasístoles frecuentes, todo esto va a disminuir el rendimiento diagnóstico de la prueba, que tengan contraindicación para el uso de beta bloqueadores, bloqueo B, choque, broncoespasmo. Obviamente también que pues les estén con insuficiencia renal importante y que estén muy hipotensos por el uso de la nitroglicerina. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes? El síndrome, son dos entidades que tenemos que saber reconocer para diagnosticar que son de alta prevalencia en la unidad, que es el síndrome aórtico y el gold estándar para diagnóstico es pues el TAC y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, súper repaso, tenemos el síndrome aórtico que nos habla de una disección aórtica, un hematoma intramural aórtico y una úlcera aterosclerótica penetrante. Cada una de estas entidades tiene como primera línea de imagen diagnóstica la tomografía y es importante pues saber reconocerlo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la disección aórtica? Los hallazgos típicos es una doble luz. Tenemos doble lumen. Tenemos que el lumen verdadero va a tener una fase temprana, una fase que se opacifica más temprano, mayor flujo que el lumen falso. Aquí lo podemos ver, pues está obviamente aquí eso es de menos intensidad y esto es más intenso el contraste y sobre todo también que se va a ver el flap. El falso lumen a veces puede ser inclusive más grande de forma semilunar. Eso es como el hallazgo súper típico. También se logra ver el punto de desgarro donde se generó la disección, que se hace en las zonas donde está mayor pues, estrés hidráulico, que generalmente esto es en la pared lateral de la aorta ascendente o en el segmento proximal de la aorta descendente. Pero pues puede haber múltiples sitios, inclusive también puede tener diferentes puntos. Y esto sirve para pues, que los cirujanos también puedan empezar a planear la parte quirúrgica. Entonces también nos da información de cómo va a ser el tratamiento pues, terapéutico. Esto me pareció como interesante saber que muchas veces, de entre diagnósticos diferenciales de disección aórtica y una embolia pulmonar, pacientes con dolor torácico, desaturados, inestables, puede ser inclusive que se produzca por la disección un hematoma en forma de lo llaman como sleeve hematoma o de manguito, y que se puede confundir como si fuera un tromboembolismo pulmonar. Entonces, pues tenerlo en cuenta que es algo que se puede presentar. Las características del hematoma por disección es que es más liso, hiperintenso y continuo, justamente. Puede extenderse hasta las ramas más distales. Ah, allá. Ahora, entonces, los hematomas intramurales, sobre todo la indicación es utilizarlos, es un ataque sin contraste, donde se va a ver justamente, como pueden ver acá, áreas hiperintensas de contorno liso y de forma circular o semicircular. Se ve también asociado aquí no vemos ningún flap, obviamente no hay un lumen falso ni nada porque pues no es este no es el mecanismo fisiopatológico y generalmente está asociado a un engrosamiento de la pared aórtica. Cuando vemos que se toma con imágenes con contraste, estos hematomas no van a presentar realce, a diferencia de la disección. Las úlceras penetrantes, entonces los hallazgos en el TAC van a ser úlceras como en forma de cráter, con imágenes que son más irregulares y que va a ser como una protrusión, que llaman también como el outpouching, como unos bolsillitos hacia afuera, esa sería la traducción, y que se extiende más allá del borde de la pared de la aorta. Generalmente están localizados en la aorta descendente y, ay, ya, y se asocia de una placa aterosclerótica. Bueno, el tamaño generalmente son de 2 a 25 milímetros. Importante acá, digamos que cuando son las úlceras, acá como pueden ver las calcificaciones no las desplaza, a diferencia acá cuando tenemos hematoma, como en esta última, que si ven que las calcificaciones sí están desplazadas
de la pared. Bueno, en cuanto al tromboembolismo pulmonar, entonces sabemos que es el diagnóstico de elección para el ataque, es el diagnóstico de elección para el diagnóstico del TEP. La idea es de alta resolución y poder identificar bien se hace en el protocolo, sí, como el protocolo TEP, la opacificación de las arterias pulmonares. Podemos evaluar toda la anatomía y es pues una imagen que está rápidamente asequible en urgencias y en la UCI. También, obviamente, pues es de contraste yodado, se adquiere en la fase arterial pulmonar y tiene un buen rendimiento diagnóstico, una sensibilidad del 83 al 90%, una especificidad de 90 a 96%. Importante acá saber que su valor predictivo se asocia a la probabilidad pretest del diagnóstico. Entonces, si tenemos pacientes que tienen un alto valor predictivo positivo cuando tenemos una probabilidad más bien intermedia o alta, o un alto valor predictivo negativo cuando la probabilidad pretest es baja. Tenemos una probabilidad baja y tenemos una TAC normal, pues podemos estar súper seguros que eso no es lo que tiene nuestro paciente. Los hallazgos típicos también, entonces, sobre todo lo que se ve es un defecto del llenado intraluminar, ese es como patognomónico del TEP, y hay diferentes, pues aquí vemos totalmente el defecto de llenado, supremamente claro, eso es un tromboembolismo grande. Hay uno que encontré en la literatura que es el signo de Fleischner, donde justamente se dilata la arteria pulmonar proximal de la obstrucción. Otros hallazgos que podemos tener es el clásico en silla de montar, que se asocia a un TEP masivo. Podemos ver acá otro que se encuentra que se llama Polo Mint Sign o de Dona, y que se ve aquí como el realce alrededor del trombo, el trombo en la mitad y los bordes como con ese realce. Otro que es el Railway Track, que aquí también se ve como justamente como un track de carretera. Y obviamente podemos también en en esta misma prueba, en esta misma imagen, mirar e identificar infartos pulmonares. Importante lo que también ya hemos hablado muchas veces que se ve con el pues, que lo vemos con el ecógrafo, pero también en las guías siempre dicen que toca reportar cuando estamos haciendo estudio encontramos tromboembolismo pulmonar, se tiene que reportar las características del ventrículo derecho. Entonces, siempre tenemos que ver, y lo podemos ver en la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, si está dilatado, lo mismo, la rectificación del septum y el reflujo, si el reflujo del medio de contraste hacia la vena cava inferior y hacia las venas hepáticas, perdón, que eso es lo que nos va a hablar, es que tenemos una disfunción ventricular derecha. Si tenemos una relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, tenemos una disfunción ventricular derecha asociada al TEP y esto en diferentes estudios, digamos que puse, se muestra que es como predictor inclusive en pacientes que están estables, o sea, pacientes de TEP que no están de alto riesgo, que están hemodinámicamente estables, que no tienen diagnóstico, digamos, de trombolizar, pero que presentan disfunción de ventrículo derecho, y esto es lo que lo utilizan, que se identifica en el TAC, están asociados a mayor muerte intrahospitalaria y deterioro clínico que pacientes que tienen, y los datos que muestran es 14.5 versus 5.2 de los que no tienen. Y estoy hablando de pacientes estables. Bueno, entonces, dejando la TAC de un lado, son como las cosas importantes. Ahorita hablar de la resonancia magnética cardíaca, entonces, que es otro examen que se hace cuando queremos buscar otro tipo de patologías y nos va a dar otra información. Entonces, en cuanto a generalidades que tenemos, esta nos va a hablar específicamente de la función. Entonces, la TAC nos habla de anatomía, aquí vamos a hablar de la función y permite además la caracterización como tisular miocárdica, que nos va a permitir identificar y hacer como diagnósticos diferenciales en varias patologías que se pueden parecer clínicamente y acá nos va a dar digamos, el diagnóstico. Saber que esto, por un lado, es una ventaja, es que no requiere medio de contraste, no requiere radiación, no irradia. Entonces, eso es algo, digamos, bueno, pero en cuanto a tiempo, es un examen que es mucho más largo y que requiere muchas veces que el paciente que se puedan la colaboración. Entonces, tenemos colaboración de los pacientes para hacer las tomas, pero tienen que haber fases donde tienen que como sostener la respiración y demás, pues en los que están conscientes, ¿no? Entonces, tenemos diferentes secuencias que cada una de ellas nos va a dar, al compararlas, la información que nos permite realizar diagnósticos. Entonces tenemos una secuencia que es en cine,
que literalmente es en todo el tiempo en movimiento. Nos habla de la movilidad ventricular y nos puede hablar si tenemos disfunción o no. Aquí vamos a hablar de hipoquinesia, de balonamiento, digamos, por ejemplo, cuando tenemos estudios de sospecha de Takotsubo o de infarto. Tenemos la secuencia T2 de mapping o ponderada también, que nos habla sobre todo del desplazamiento de moléculas de agua y nos habla de el edema. Esto cuando tenemos aquí en esta secuencia se habla de inflamación aguda, entonces es una temporalidad que es una patología aguda y fuera de eso de su carácter, digamos, reversible. Mm, el T1 nos habla de inflamación difusa y de fibrosis intersticial y sobre todo cuando ya tenemos el realce tardío de gadolinio, ya aquí nos están hablando de necrosis, de fibrosis y necrosis, donde ya hablamos de cicatriz o daño irreversible. Los patrones de realce, como las localizaciones de realce, también son importantes, sobre todo saber que si tenemos patrones de realce de con gadolinio subendocárdico o transmural, nos habla de infarto. Cuando tenemos subepicárdico es de miocarditis, también subepicárdico, mesocárdico, o bueno, cuando no hay realce en la fase de gadolinio, sobre todo, tendríamos más un Takotsubo, ya lo hablaré más adelante. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué patologías o qué pacientes vamos nosotros a solicitar la resonancia? Entonces, cuando queremos la valoración, pacientes que tengan isquemia, valor que nos permita hacer una valoración global de la contractilidad miocárdica, eso por el lado todo lo de isquemia. En cuanto a cardiopatías no isquémica, tenemos todo lo que es miocarditis, enfermedades de depósitos, Fabry, sarcoidosis, amiloidosis y demás, patologías hipertróficas, también es el diagnóstico del gold standard cuando queremos estudiar enfermedades del pericárdico, valvular y patologías congénitas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es obviamente el desplazamiento de la UCI, ya genera un riesgo pues inherente en la adquisición de la imagen, em, el tiempo prolongado y que se requiere para tomar imágenes adecuadas y pues la incapacidad sobre todo del paciente que para colaborar cuando se requiera. Muchas veces el beneficio no es tan claro, entonces toca pues valorar que sí nos sirva. Entonces en cuanto a, voy a hablar de varios estadios clínicos, entonces el primero es los síndromes coronarios agudos, entonces si tenemos una isquemia miocárdica aguda, lo que se va a encontrar es un aumento, ya ahorita les muestro una imagen, pero la idea es mirar en todas las secuencias que les expliqué al principio. Entonces tenemos un aumento en la intensidad de la señal de secuencias de T2, lo que nos habla de edema. Entonces, sobre todo si esto es lo que prima, lo que se encuentra más es una lesión aguda, pues reciente. Nos habla también de temporalidad. Y aquí también encontramos realce tardío con gadolinio, donde nos habla ya de zonas de necrosis o fibrosis y sobre todo importante que se sigue una distribución de la irrigación de una arteria coronaria. Entonces vamos a encontrar todo el territorio que está irrigado por esa arteria el que va a estar afectado. Los dos patrones importantes, el patrón subendocárdico y el patrón transmural, sobre todo el patrón transmural nos hace que compromete todo el espesor y obviamente nos habla que es muchísimo más extenso y severo. Entonces, esta es una imagen que encontré de un paciente que fue ingresado con un infarto agudo del miocardio anterior, en la cara anterior. Que tenía elevación del ST. Entonces nos muestra que primero en la fase de T2 se va a ver un aumento de la intensidad en el septum, luego cuando este es el T2 ponderado y este es el mapeo, entonces aquí vemos obviamente que está pues todo hiperintensa en el septum en T2 y acá cuando tenemos dos cosas, captación con gadolinio temprano y captación con gadolinio tardío, que entonces obviamente en este caso en ambas va a haber este realce y fuera de eso también nos habla de la obstrucción microvascular, que es justamente este que se ve en este realce tardío. Entonces, en todos en el septum. Entonces podemos ver que sigue un patrón que muestra, digamos, están todas las secuencias que muestra un patrón que tiene una distribución de la irrigación de la arteria coronaria derecha y bueno, es
la importancia. Otro que es sobre todo muy importante también es cuando tenemos, porque digamos, si no, pues esos pacientes que tienen elevación del ST llegan a resonancia cuando ya se les ha hecho seguramente, ya se ha ido a cateterismo, ya se les ha hecho, digamos, otros estudios, pero digamos, estos pacientes, si los pacientes que tienen infarto, pero que no tienen obstrucción coronaria, es decir, pacientes que se presentan con toda la clínica de infarto, que elevan troponinas, que hacen cambios electrocardiográficos, pero que son llevados a cateterismo y en el cateterismo no encuentran obstrucción de ninguna arteria coronaria. Entonces acá la resonancia cobra pues vital importancia y está totalmente indicado. Entonces son estos pacientes que tenemos un cateterismo normal, son pacientes que además, bueno, normal o que tienen obstrucciones leves, o sea, menos del 50% que no explican lo que estamos encontrando y sobre todo que no tienen ninguna otra causa externa que me eleve troponinas. Y entonces en este momento la resonancia es recomendación clase 1 para estudio de este síndrome de Minoca. Nos permite justamente identificar, uno, diagnóstico y mirar el tratamiento, los que van a necesitar, pues, realizar algún otro tipo de cosa. Importante saber que el rendimiento diagnóstico de la resonancia sigue siendo alto a pesar de, o sea, se mantiene en el tiempo. Entonces, su mayor rendimiento es a las 2 semanas, hasta de 94% en pacientes que tienen troponinas muy elevadas, pues, pero inclusive después de los 14 días sigue teniendo un buen rendimiento diagnóstico. Otra cosa importante es en miocarditis. Entonces, en miocarditis vamos a tener unos criterios de Lake-Lewis para diagnosticar la miocarditis, que es justamente donde vamos a encontrar lo que el principal hallazgo es edema miocárdico, donde va a haber un realce en la secuencia T2 y también en T1 donde va aumento del espacio extracelular, inflamación y justamente entre estos dos es como podemos diagnosticar miocarditis sin tener áreas de fibrosis o necrosis como sería en el infarto. Entonces, y acá el patrón es diferente. Aquí el patrón no es ni transmural, sino es subepicárdico o mesocárdico que no sigue territorios coronarios. Entonces acá tenemos, no sé también, pero bueno, entonces aquí tenemos justamente cómo se vería el realce de edema, principalmente a nivel de T2, y también pues no se ve daño isquémico con el realce tardío de gadolinio. Y otras cosas que apoyan el diagnóstico de miocarditis es cuando tenemos pues pericarditis, donde vemos el engrosamiento, inflamación del pericardio y pues alteración de la contractilidad. Esos son como los hallazgos que nos sirve para identificar. Entonces, obviamente, si tenemos sospecha de Takotsubo, miocarditis o enfermedad hipertrófica también, vamos a encontrar lo mismo. Hipoquinesia y en Takotsubo encontramos hipoquinesia de caracterización, la forma típica, pues que es en el ápex y también se ve edema, sin signos de necrosis o isquemia. Miocarditis, los criterios que ya mencioné, inflamación del pericardio, que también se ve en T2 y se puede también medir el engrosamiento. Y enfermedad hipertrófica, pues también es el gold standard. Este es un estudio que encontré donde un doctor en la universidad, en Yale, en el hospital asociado, lo que hacen es contar su experiencia en una UCI cardiotorácica del uso de resonancia. Entonces decía que tienen muy estandarizado y uno asume el riesgo, sobre todo, digamos, en la neuro, donde están llevando a los pacientes con 1000 bombas inestables y todos los llevan a resonancia porque su uso y su indicaciones son sumamente establecidas y el beneficio también, y pues digamos como que ya se asume. En las UCIs las UCIs de cardio, pues es más un poquito incierto, entonces lo que hacen es mostrar como qué patologías que cambia efectivamente la consulta y pues qué patologías sobre todo fueron la indicación. Entonces, esa es como la experiencia de ellos. Tenían en total, en los 10 años solicitaron 143 resonancias, o sea, poco. Y de esas se completaron más de la mitad del examen, otras tuvieron que suspenderlo y los casos sobre todo para los cuales se indicaron fue para patologías de la aorta, para patologías como miocárdicas, arritmias, cardiopatías hipertróficas, falla cardíaca, miocarditis y enfermedad pericárdica, entre esas fueron las principales. Entonces,
¿Cuáles de esas pacientes que fueron sometidos a resonancia verdaderamente resultó útil? Es decir, valió la pena asumir el riesgo que implica el transporte y todo el examen y demás, y fue más o menos en el más del 55% de los casos cambió la conducta terapéutica, sirvió para diagnóstico y para establecer digamos, una terapia adecuada. Entonces fue útil que llevó uno a cirugía o a intervención masiva, todo lo que es enfermedad de la aorta o de miocardio, sobre todo acá vemos 10 no fueron útiles, 14 sí. Estas se llevaron a intervención quirúrgica, intervención médica, enfermedad miocárdica, entre otros. Entonces, digamos que sí vale la pena, sobre todo, tenerlo en cuenta que nos permite hacer cambios de conducta terapéutica y decisiones. ¿Cuáles fueron las razones para las que se cancelaron? Entonces, que son los pacientes como de riesgo, pacientes que tienen nuevamente falla renal, condición de inestabilidad del paciente y encontré que sobre todo, digamos, pacientes que tienen PIPs altos, que están pues con Apaches también altos, a los más críticos y frecuencia cardíaca son muy bajitas o muy altas, bueno, esos son los que tienen mayor riesgo, sobre todo, digamos, en el traslado. Por ejemplo, mencionan unos casos como para que miremos y digamos que podría ser útil el uso de resonancia. Un hombre de 39 años que ingresó con dolor torácico y fiebre. Tenía un ecocardiograma donde mostraban hipoquinesia, una fiebre disminuida, fue al cateterismo, no tenían lesiones coronarias, lo llevaron a biopsia normal y luego en la resonancia muestran justamente una áreas de realce pues tardío sin una distribución vascular asociada. Entonces se llegó al diagnóstico con la resonancia de una miocarditis eosinofílica, se inició corticoides y el paciente se salvó. Este es otro que, bueno, sí, digamos un señor con 58 años, dolor torácico irradiado a la espalda, lo llevaron a resonancia y pues muestran que tiene una disección aórtica compleja y fue a cirugía. Y ya, digamos, finalmente, la última prueba que vamos a hablar es de la angiografía coronaria invasiva. Entonces, la angiografía coronaria, ¿qué nos permite? Nos permite uno en tiempo real conocer la anatomía de las arterias coronarias y sobre todo que nos permite realizar, si hay una obstrucción severa, un manejo inmediato. Esta siempre está indicada y digamos que las indicaciones de esas son muchísimo más claras. Pacientes que son de alto riesgo, dolor coronario, dolor cardíaco típico, elevación de troponinas, cambios en el electro, pues pacientes que están indicados esta angiografía coronaria. Nos permite establecer la localización, longitud, diámetro y el flujo sanguíneo coronario. Importante y que han venido cobrando, digamos, como más, sí, que ya vienen, pero digamos que es importante y cobrando cada vez más relevancia, son todas las pruebas, no solamente como la desobstrucción mecánica y restauración del flujo, sino también hablar de índices fisiológicos, como la fracción el flujo de reserva fraccional. Entonces, características de la angiografía coronaria es, obviamente, pues se expone a radiación, depende obviamente de la duración y de la complejidad, pero siempre es algo que toca, pues están expuestos a la radiación, permite una visualización espacial de 0,3 milímetros aproximadamente, entonces digamos que no nos permite ver arteriolas o irrigación de flujo de miocardio y una angiografía normal no excluye disfunción coronaria, precisamente porque no nos habla de la microcirculación ni de la como motilidad y de las velocidades del flujo. Em, las indicaciones, bueno, síndrome coronario con elevación del ST, shock cardiogénico, arritmias malignas, dolor torácico persistente, que es lo que nos habla como de una isquemia en curso. Todo eso es urgente. Las no tan emergentes son síndrome coronario no con elevación, sin elevación del ST, MINOCA, disfunción ventricular nueva y alguna evaluación prequirúrgica pues seleccionada que requiera estudio. Se utiliza en contraste, este es como la esquemita de donde se hace, entonces se requiere un acceso vascular que puede ser radial o femoral. Se avanza el catéter, es un poco la misma técnica de Seldinger, se hace una punción, se avanza una guía y luego se avanza donde vamos a poner el catéter hasta la raíz aórtica y se hace la caracterización pues selectiva. Con el fluoroscopio utilizamos múltiples proyecciones angiográficas, este se va moviendo y de acuerdo a lo que, y nos va, digamos, pintando toda la anatomía
de la circulación coronaria. Entonces, lo primero que miramos un poco al ojo es el porcentaje de estenosis. Entonces, lo que hacían es, que el porcentaje de estenosis se mira el diámetro del mínimo de la estenosis sobre un vaso, pues sobre un vaso de referencia. Y tenemos una estenosis del menos de 50%, que es no obstructiva, de 50 a 69 es intermedia, 70 es obstructiva, y bueno, si estamos en un tronco mayor de 50 ya sería significativa. Entonces ahorita se habla como de softwares que se utilizan y imagen digital, donde software, que es ya no es sencillamente como tan para disminuir la variabilidad interobservador o el que la esté realizando, sino que esto nos permite tener una precisión de la medición. Entonces, eso sencillamente se utiliza utilizando como la detección de los bordes luminales, y se utilizan varias proyecciones, se calibra con un objeto de diámetro conocido y tiene una medida específica y más exacta de la obstrucción. Entonces, cuando se utiliza una angiografía invasiva cuantificada, cuantitativa, la variabilidad disminuye. La variabilidad de entre observadores es solamente del 0,9 al 4,9%. Entonces, lo otro que es también importante, y es lo que les hablaba al principio, son las pruebas funcionales. Entonces, acá es cuando se habla de la reserva fraccional de flujo. Entonces, cuando tenemos una obstrucción y una estenosis de alguna arteria, puede que sea severa o no, pero no producir isquemia. Es decir, ahí tenemos pacientes que van a tener obstrucciones no menos del 50%, mm, pero que sí me van a producir isquemia, y para esto utilizamos este reserva fraccional de flujo para mirar el impacto hemodinámico que puede tener una obstrucción, sobre todo en esos de rasgo, en estos que tenemos como intermedios. Entonces acá lo que se utiliza y lo que se hace es que vamos a medir, se va a introducir a través de la arteria que tiene la estenosis, se introduce una guía que tiene un microcatéter con un sensor de presión. Acá se va a utilizar, acá se va a utilizar no sé, acá se va a utilizar, entonces queremos medir la presión distal a la obstrucción, y se va a comparar esa fracción con la presión arterial media de la aorta. La idea es hacerla en condiciones de hiperemia máxima, por lo cual se introduce adenosina. Esto va a hacer que se disminuyan también como los falsos negativos, donde nos permite, digamos, como hacer que tengan todo el mayor flujo en la arteria, y esta es la fórmula que se utiliza. Entonces, para medir el flujo tenemos la presión distal, la presión arterial media distal a la lesión sobre la presión arterial media de la aorta. Y el punto de corte que se utiliza es el 0,8. Si tenemos mayor a 0,8, no hay una lesión significativa, es decir, que esa estenosis que yo tengo es muy poco probable que me vaya a producir isquemia. Generalmente se puede manejar de manera, pues, con medicamentos, conservadora, y sus controles por cardiología. Si tenemos esa misma obstrucción en esa zona gris de intermedia, menos del 70 al 50%, pero tenemos con un flujo de reserva, una reserva fraccional del flujo disminuida, esto sí me va a tener un riesgo a que esta me produzca una isquemia, y por lo general tiene que hacerse una revascularización en los casos que se pueda. Esos son los estudios como importantes, donde se muestra efectivamente que tener una flujo de reserva fractional flow reserve nos permita tomar decisiones, porque los compararon, digamos. Entonces en este primero se tomaron 325 pacientes que tenían estenosis intermedia y el punto de corte era 0,75. A todos se les hizo, digamos, a este brazo se les hizo cateterismo con intervención percutánea, y estos otros se les dividió cateterismo versus médica, y no hubo diferencia. Por ende, tenemos que cuando tengan esta reserva normal, o sea, mayor a 75, en este momento era el punto de corte, ahorita sabemos que es 80, se pueden manejar médicamente y no va a tener ningún impacto, se ahorrarían ahí, digamos, el cateterismo. Este otro también, todos tenían, es un poco también, digamos, lo mismo, todos tenían una estenosis mayor al 50%, unos
con una fracción normal, otros con una fracción disminuida, otros con fracción normal, y se compararon e igual. Y esta todo se les midió y también, pues digamos que lo mismo, solamente se beneficiaban de intervención percutánea los que tenían una fracción de reserva de flujo disminuida. Y ya por último, hablar de que nos interesa a nosotros en la UCI, hablar del TIMI score, que es la valoración de, ok, listo, ya tenemos estos pacientes, se les puso el stent y mirar si efectivamente, que no solamente es como abrir el vaso, abrir las tuberías, sino mirar si efectivamente el flujo va a tener un flujo adecuado una vez se haya realizado la intervención. Entonces, esta es la escala que se utiliza, la escala TIMI, que inicialmente se utilizó y está estandarizada desde hace mucho tiempo. Inicialmente se utilizó para personas que les hacían trombolisis, pero luego después también está validada para intervenciones percutáneas. Y lo que vemos es es una escala de 0 a 4. Y lo que vemos es que tanto después de que se abre el vaso, hay una escala que se mide antes, otra que se mide después, y después de que se abre el vaso, pues qué tanto flujo tenemos. Y no es el gol, como el gol y el propósito que se quiere es tener un TIMI 3, donde tenemos un flujo anterógrado establecido, tanto vaciado y como el vaciado de contraste normal, similar a las arterias que no estaban obstruidas. Este se ha visto que no solamente es, digamos, lo que se quiere para decir que la intervención fue exitosa, sino que tiene valor pronóstico. Los pacientes que tienen TIMI 3 se han visto que tienen disminución de mortalidad, disminución de estancias, digamos, hospitalarias y de nuevos eventos coronarios. Esta es como la imagen de cómo se mide. Entonces, digamos, tenemos aquí el cálculo, la imagen una es donde se empieza. Entonces, el contraste avanza por lo menos el 70% del diámetro desde el óstum de la arteria hasta final, donde pues ya va a llenar, digamos, toda la bifurcación. También los mismos en las tres pues, arterias. Y la importancia es esta. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen TIMI 3 tienen, o lo contrario, los que tienen TIMI 1, 2, inclusive 2B, porque ahorita también lo dividieron de A, B y C, el TIMI 2, van a tener mayor riesgo de tener un reinfarto, mayor mortalidad y complicaciones como ruptura de la pared libre del ventrículo, aneurismas y arritmias. Aumenta mortalidad cuando no logramos tener un flujo TIMI 3. Entonces acá tenemos que se ha visto mortalidad inclusive hasta los 90 días. Si tiene un alto valor pronóstico, son pacientes que están en alto riesgo cuando no logramos tener este TIMI 3. Si tenemos TIMI 3, mortalidad de 3.9, 2, 6.6 y pues 1, 9.2, todavía más. Entonces ya como conclusión, esta tabla comparativa nos permite mirar las tres tipos de imágenes en la UCI de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a evaluar la TAC? Anatomía. La resonancia, función y tejido. Y la angiografía, pues, anatomía en tiempo real e intervención. Ventajas, la TAC es mucho más rápida, el tiempo es de unos 5 a 15 minutos, ya les dije también como las indicaciones. Tenemos la caracterización tisular, pues no nos sirve para esto, sí se irradia y bueno, las complicaciones asociadas con la irradiación, importante saber cuáles son los limitantes, las arritmias, pacientes que no puedan tolerar el uso de vasodilatación o de beta bloqueantes. En cuanto a la resonancia, sí nos permite hacer diagnósticos diferenciales como más específicos porque nos da como la caracterización tisular y funcional. Es un examen mucho más largo, hasta una hora, requiere en muchos casos sedación, como sabemos en anestesia. Nos permite dar miocarditis, identificar sobre todo patologías que tengan diagnósticos diferenciales, pues ahí como dudosos que no sepamos, miocarditis, minoca de vital importancia, TACOP-SUBO, y bueno, entonces saber que es una logística el traslado, porque además es un examen que se demora una hora, entonces siempre tiene que tener pues un médico acompañando. Y la angiografía, la ventaja pues es el tiempo real, diagnóstico y terapia. También nos habla de, como ya mencioné, pues la parte también fisiológica. Gracias. Bueno, muy bien. Yo pienso que es un tema difícil de enfocar No me gustó. porque es un tema muy extenso. Sabemos que los cardiólogos tienen un estudio para todo
y que las utilidades, por ejemplo, la tomografía coronaria es mucho más allá de lo que tú nos hablaste, No, yo tengo mucho. pero creo que como intensivistas debemos aprender a enfocarnos de cuáles son las cosas que a nosotros nos aportan valor. ¿Listo? Eh, Pienso que la presentación estuvo bien, a la final se logró sintetizar en algo que es práctico para nosotros. Las cositas de forma, pues siempre como algunos cuadros, pues hay muchas cosas que la verdad no alcanzaba a ver Sí, bien, pues tamaño de letra por lo menos. sí, pero es diferente cuando me Entonces, pasa. Pero sí. siempre será algo para mejorar, Sí. la forma como en que expresas las cosas. Pienso que lo está haciendo muy bien en ese sentido. ¿Listo? No sé si alguien tenga algún otro comentario en términos de forma para la presentación de Caro, qué correcciones le harían. Yo, Escuchamos. ¿Aló? ¿ahí me escuchan? Sí. Caro, pues bueno, quería felicitarte. Me parece que resumiste bastante bien, pues, la mayoría de las imágenes cardíacas. Hay varias diapositivas que no tenían referencia. Nunca se te olvide eso porque es clave, digamos, en las últimas de TIMI, donde sacaste las mortalidades, porque eso es importante y demás. No se te olvide nunca eso. Y yo siempre he creído que las conclusiones tienen que ser como los puntos que uno se lleva para la casa, para la UCI o para lo que sea. Y me parece que una tabla, aunque sí resume mucho la información y es la que uno pues le va a tomar fotos si necesita acordarse de algo, pues no debería ser la conclusión como tal. Pero por lo demás me parece que hiciste una muy buena síntesis de la información. Vale. Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Si nadie más tiene alguna otra observación, pues pasando a las preguntas con respecto a lo que nos hablaste, yo quisiera saber cuál de esas conclusiones que deberías sacar tú, cuál es el rol entonces para el intensivista de la tomografía pues, de coronarias, que nosotros digamos, ¿qué papel juega en nuestro ejercicio, todo tipo de estudio? Pacientes que tienen, son pacientes que están con un dolor torácico de riesgo, digamos, intermedio y que están estables, sobre todo. Entonces, creo que no es de esos pacientes críticos supremamente, pero es más de esos dolor torácico. Esto hace parte del algoritmo de dolor torácico que se puede comparar con pruebas, pruebas funcionales para estudio de isquemia sin tener que realizar estas mismas pruebas, o sea, sin tener que realizar una prueba de esfuerzo y la información que nos da es equiparable. Entonces, es más de que todo eso. ¿Tú cuántas veces has visto, digamos, en tu ejercicio, en los turnos, cuántas veces has visto que están en la UCI cardiólogo, no hay que hacerle un TAC de coronario? Nunca. Pues yo no. Eso es raro, ¿no? Sí hay, sí puede suceder, pero no es la primera cosa. Y muchas veces uno tiene que también seleccionar ese tipo de estudios, ¿no? Porque generalmente si un paciente está en la unidad es porque muy probablemente tenga un alto riesgo. Ya, entonces hacer una TAC de coronarios para luego terminar haciendo el cateterismo, pues termina siendo un doble riesgo, además de un doble gasto. De ¿Sí? acuerdo. Entonces, el TAC de coronarios en nuestro contexto, quizás en ese sentido no nos aporta tanto. Por eso es un estudio que nosotros casi no vemos, salvo que el paciente se lo hayan hecho porque ya ambulatoriamente le venían sospechando algo de enfermedad coronaria y ya viene con ese estudio. Claro. ¿Sí? Sí, y de hecho dice que inclusive que no tenga estudios previos de estrés ni nada de esto, porque si no, pues ya para qué no lo hacemos. O sea, es una cosa muy particular, la verdad. Muy puntual. Entonces, muchas veces el TAC de coronaria sí nos reporta a nosotros si se lo han hecho antes, es el flujo de reserva fraccional también calculado por el TAC de Ah, coronaria. yo tengo ahí unas diapositivas de eso, las oculté. Pues ya entendimos cuál es la base del flujo de reserva fraccional, ¿sí? Entonces, se correlaciona muy bien Sí. con lo que uno mide en un cateterismo Sí, señor. y eso es importante tener presente porque si ya el paciente traía un TAC coronario con un flujo de reserva fraccional pues malo, muy probablemente ese paciente sí esté cursando con una indicación de hacer un cateterismo cardíaco. Así no tenga como la obstrucción más del 50% evidente y Exactamente. todo. Sí, Sí, de acuerdo. probablemente el cuadro que lo llevó a consultar ahora Ujú. sea debido a esa enfermedad coronal. Sí, señor. ¿Listo? Entonces es algo para tener presencia. Sí,
cosa que yo había visto, digamos, así tratando con la dosis coronaria es que a veces lo pueden utilizar en los pacientes que están en que tienen un antecedente de reobstrucción miocárdica Ujú. y tienen puentes apenos. Entonces, tiene un buen rendimiento De acuerdo. para valorar esos puentes apenos debido pues, al diámetro que tienen estos puentes, Sí. pues puede servir para mirar que son permeables. De La acuerdo. competencia de los puentes, Juan Di. Yo tengo varias, pero son prácticas. La primera es, ¿qué función le ves de identificar el lado verdadero y falso de una disección aórtica, vamos, un estampo recto? O sea, ¿de qué te sirve de lo que nos dijiste? No, es el falso y más grande, el cine media luna, el verdadero es de otras características que es un poquito más pequeño, que se comprime. ¿De qué te sirve saber eso? Em, O sea, cuando vas bajando en la tomografía, este es el verdadero, este es el No, pues falso. mirar qué tan grande, obviamente si tenemos un lumen que es falso muchísimo más grande, pues el paciente tiene una hipoperfusión tremenda, si está hipoperfundido distal a eso, no le está quitando, exacto, está pasando por ahí toda la perfusión y además tiene mayor riesgo de ruptura si tenemos un plato. ¿Y tu Pues, perfusión específicamente tenemos en dónde? O sea, cuando tú vas bajando y dices, el flaco, aquí tal arteria están haciendo de tal lado. ¿A cuáles arterias tú le haces, las, echas el ojo? pues, mire, las renales, Las renales. Otra importante es mm, mesentérica. mesentéricas, Y bueno, ya las está, digamos, diafragmas. hasta abajo de la ciliaca, entonces Claro. no, el ciego Por con eso eso. se descerca, vamos con el tronco ciliaco. Bueno, sí, más arriba. Es que depende de dónde esté, porque ya lo pasé. Exacto. Entonces ahí tú vas a verificar si ya sabes identificar cuál nace de su lugar falso o verdadero, vas a preocuparte si el paciente no es que el tronco celíaco Claro, en el sale del total, lumen falso, entonces probablemente el paciente no es el abdominal, puede las hacer una tríceps, indicación quirúrgica isquemia, o la renal si se comienza a deteriorar la función función renal o la ciliaca si comienza a haber alteración en los hipoperfusión fluxos. distal. Eso me parece como algo práctico. Sí, señor, de acuerdo. Y la otra era, hablaste de y, Y el y angiotac. sí. Ese también es, te las pregunto porque los doctores me las preguntan en las rotaciones, ¿cómo identificas si es un tema agudo o crónico? Desde la característica del trombo que estás viendo en la tomografía. Bueno, me acuerdo. Espérate. Si no es que el trombo está de esta forma, probablemente sea algo crónico. O sea, Bueno, me acuerdo. Pero sí. entonces funciona igual como la tablita que tú preguntaste, muy falso, muy verdadero. Tú puedes quedarte tarea, haz una tablita de cuáles son las características del trombo que es de forma aguda y de forma crónica. Dicen que si está excéntrico y pegado a las paredes de la arteria pulmonar, probablemente corresponda a algo crónico. Si es algo central, como los ejemplos que me mostraste, probablemente sea algo que tiene otras características como para determinar, porque pasa también en la UCI que lo llegan como agudo y vamos a ver, o con el doctor, con el intensivista, y le hacemos la pregunta y se da cuenta que al final era de control. Vale. Y la otra era, de pronto sale un poquito del tema, pero ¿qué opinas del angiotac en embarazadas para ti? Sí, está escrito y me salté ese parte. Sí. Es algo práctico. Está embarazada en la unidad, le sospecha estéril y no se puede bajar angiotac, se saca mamografía o si se puede bajar angiotac. No, no sé. Si se puede, no, no sé. Sí. De verdad, no lo leí. Y en el 2026 dice que recomienda la angiotac, pero tiene que ser con baja o sea, las dosis de radiación que se utilizan son muchísimo menores, pero de hecho es uno de los cambios de la nueva guía europea, que sí lo recomienda. Sí, literal, lo salté. O sea, literal dice así. Vi el cosito. No, esto no es mío. Pero no lo leí. Ok, entonces sí, Es más una de bajito. las cuantificaciones. Ok.